Muy buenos días a todos en esta mañana, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a compartir una reflexión con ustedes en esta mañana y el título de ella es Sean tenidos por dignos. Y para eso podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 18, en donde dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo aconseja a Timoteo en el capítulo 5 acerca de cómo debía manejar ciertas relaciones y cómo debía tratar a las demás personas, cómo debía pensar correctamente de ellas y cómo debía actuar también con ellas. Él habla allí de ancianos, de ancianas, al principio, cómo debía aconsejarles, habla de viudas, de diferentes tipos de viudas, y también habla de los ancianos que gobiernan bien. Y en esto quiero centrarme en esta mañana. Él habla de los ancianos que gobiernan bien. ¿Cómo debía ser el trato de Timoteo y de la iglesia hacia los ancianos que gobiernan bien? ¿Cómo debía ser la actitud de la iglesia hacia los ancianos que gobiernan bien? Y en primer lugar podemos ver que la actitud debe ser de ser agradecidos a Dios y a ellos también. A Dios podemos leer en Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y allí Jeremías capítulo, el mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: les daré los gobernantes que a mí me agradan, y ellos los gobernarán a ustedes con sabiduría y entendimiento. La Nueva Biblia Viva dice: y les daré líderes bien probados, que los guíen con sabiduría y comprensión. En la palabra de Dios para todos dice: les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación, y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. El Señor llamaba al arrepentimiento genuino al pueblo de Israel, y Él les decía que una de las bendiciones que Él les daría era darles pastores conforme a su corazón, líderes que cuenten con su aprobación, que hagan su voluntad y que guíen al pueblo con ciencia, con acierto, con entendimiento y con sabiduría, y que eso sería una gran bendición para sus vidas. Eso sería un gran regalo para ellos. En Miqueas capítulo 6, versículo 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. El Señor allí se preguntaba sobre el abandono del pueblo de Israel. No tenían motivos para abandonar al Señor. Él les había dado todo lo que necesitaban siempre. Los había libertado, y allí les hace saber también que aunque ellos se habían quejado tanto, que habían menospreciado tanto las directivas de Moisés y sus colaboradores como eran Aarón y María, también el Señor les hace saber que Él los había enviado para bendecir al pueblo. Él había puesto a Moisés por guía, por líder, y que el Señor mismo deseaba guiar al pueblo hacia la tierra prometida, hacia la tierra donde fluía leche y miel. Y el Señor estaba detrás de Moisés para guiarlos.
Debemos agradecer a Dios por haber puesto pastores, ancianos que guían con sabiduría y con aprobación de Dios a su pueblo, porque son una bendición, un regalo de Dios para nosotros. Y debemos tener un corazón agradecido hacia ellos también. ¿Y por qué debemos agradecer? Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente, Hebreos 13, Hebreos 13, 17. En la Nueva Traducción Viviente dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. En la palabra de Dios para todos dice: háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Ellos debemos ser agradecidos porque ellos están siempre atentos, siempre pendientes de protegernos, velan por nuestras almas. Los pastores de ovejas tenían la labor de cuidar a las ovejas de los animales salvajes. El pastor es el primero en combatir el peligro. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David allí, él explica cómo había sido su labor como pastor de ovejas. Y él habla allí de la protección de las mismas. Él hablaba de que se acercaban leones, osos o cualquier tipo de animal salvaje, y si tomaba algún cordero de la manada, él salía inmediatamente tras él y lo hería y libraba al cordero de su boca, y si se levantaba contra él, él luchaba, echaba mano y lo hería y lo mataba. Sucede tal cual con el pastor de la iglesia y con las ovejas. Eso dice allí en Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que vienen a destruir, a destrozar la vida de las ovejas. Pastores, al igual que David, velan, cuidan las almas de las ovejas, de los lobos, los leones que quieren destrozar la vida de la iglesia. Y había que luchar con estos animales. ¿Ustedes creen que es una tarea menor? ¿Creemos todavía que esta es una tarea menor? En segundo lugar, también cuidan a las ovejas de los ladrones y los mentirosos.
El Señor Jesús enseña de eso en Juan capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor cuida también a las ovejas de los ladrones, de los mentirosos, de los que quieren entrar a la iglesia por un lugar, por una puerta que no es Cristo, que quieren robar allí, quieren mentir en medio de la iglesia. En tercer lugar, se preocupa también por el alimento y por el agua. Eso dice allí en Salmos capítulo 23, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David nuevamente allí hablando del Señor Jesús como su pastor, del Señor como su pastor, y también hablando de la labor del pastor. Se preocupa por el alimento y por el agua y por hacer reposar a las ovejas con ese alimento y con ese agua. Mateo capítulo 24, versículo 45. La palabra de Dios para todos dice, ¿quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El Señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Los pastores y los ancianos se preocupan y tienen la gran responsabilidad de dar el alimento, y no solamente de dar el alimento, sino que ese alimento pueda darse a tiempo. Ellos se preocupan y trabajan duramente por ello. Eso dice 1 de Timoteo 5:17 en la versión La Palabra. Los presbíteros que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes merecen una especial consideración, sobre todo los que se afanan en la proclamación de la palabra y en la enseñanza. Y en la nueva versión internacional, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ellos se afanan, dedican sus esfuerzos para que el alimento sea entregado a tiempo, sea entregado correctamente y a su debido tiempo. Y en cuarto lugar, también debemos ser agradecidos por su entrega a Cristo y a la iglesia. La historia dice que los pastores que se dedicaban mayormente a este trabajo iban de acá para allá, no tenían lugares específicos de estadía permanente, ya que el cuidado de las ovejas le exigía este tema de ir de acá para allá. Iban buscando los lugares de descanso y de alimento para ellas constantemente. Y en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 3 en la Nueva Traducción Viviente, dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre.
Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Pablo hablaba allí de toda su entrega como siervo de Dios, como servidor del Señor, todo lo que había entregado. Había entregado su cuerpo, su vida, y aún habla de la entrega de su corazón. Él habla de su sinceridad, de su amor sincero, del amor sincero que tenía por la iglesia y de que por su parte no había faltado amor hacia ellos. Los ancianos verdaderos, pastores verdaderos, entregan hasta el corazón a la iglesia, entregan todo lo que tienen, su vida entera. Ellos se dan sin reservas, dice otra versión, dice Pablo, nos dimos a ustedes sin reserva. ¿No deberíamos ser agradecidos por todo ello? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los líderes puestos por el Señor? ¿Está lleno de agradecimiento nuestro corazón hacia ellos? Los pastores, los presbíteros que gobiernan bien, como dice ese pasaje. Nuestro corazón debe ser un corazón agradecido a Dios y también a ellos. En segundo lugar, debemos respetarlos. Ellos son dignos de respeto. Y dice 1 Timoteo 5:17, la nueva traducción viviente. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. El respeto es la consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o a una cosa por cualidad, situación o circunstancia que lleva a acatar lo que dice o a no causarle ofensas o perjuicios. También significa atención, decoro, y el griego timesate significa honor o valor. Poseer gran valor o alto precio a algo. Poner gran valor o alto precio a algo. ¿Cómo nos manejamos con nuestros líderes? ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? Pensamos que no son dignos de nuestro respeto, de nuestra consideración, y no pensamos que tenemos que acatar lo que ellos dicen. No son dignos de nuestra consideración y sí son dignos de toda clase de ofensa. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7.
En la versión Dios habla hoy dice: toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole: danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?, contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó: pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones. Y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no el Señor con nosotros? Ellos le echaron la culpa a Moisés de su sed, arremetieron contra él, y era tal la falta de consideración, la ingratitud y la falta de respeto hacia su líder Moisés, que él pensó que por poco terminaría muerto en manos del pueblo. Él pensó que terminaría muerto, apedrado por su pueblo. Era tal los límites que traspasaba el pueblo que Moisés dijo: por poco ya me apedrarán. Le falta poco a este pueblo, o lo único que le falta es lanzarme piedras. ¿Cómo es el trato de la iglesia? Hay respeto hacia nuestros líderes, respetamos a los líderes, consideramos, acatamos lo que ellos dicen, les consideramos, le damos valor, respeto. Ellos son dignos de respeto. En segundo lugar, son dignos de su salario. El mismo pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 5, el 17 y el 18 en la Nueva Biblia Viva dice: los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, deben ser doblemente apreciados y recompensados. Recordemos que la Escritura dice: no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice: el obrero es digno de su salario. Dice esta expresión: dejen que el buey coma mientras trabaja. Será tal que algunos desean que el buey no coma mientras trabaja. Será tal que algunos ponían bozal a los bueyes para que no coman, pensando que así trabajará mejor. El anciano que gobierna bien es digno de doble salario, dice otra traducción. Es digno de doble salario, no solamente de un salario o de lo que nosotros consideramos que debería recibir según nuestras propias opiniones. El anciano que gobierna bien es digno de doble salario, le guste a quien le guste. Aunque este tema del salario a los obreros se haya manchado, se haya llevado al otro extremo, en donde vemos que pastores, entre comillas, hacen mercadería con la fe. Esto es algo que manda la Biblia y que le da prioridad, le da valor a esto. Dice Nehemías capítulo 13, versículo 4 al 13:
Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui el rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Una de las reformas que hizo Nehemías: se les había dejado de dar la porción correspondiente a los levitas, a los obreros del templo, y ellos habían tenido que huir, habían tenido que abandonar sus puestos allí. Y eso le dolió también a Nehemías en gran manera. Y él ordenó eso, los volvió a poner en su función y a darles lo que a ellos les correspondía. El destino que tenían allí las ofrendas, que eran para los levitas, para los obreros del templo. ¿Es ese nuestro pensamiento como iglesia? ¿Es esa nuestra prioridad también como iglesia, de la manutención de los obreros dignos, de los obreros fieles? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Queremos que se les quite la porción? ¿Nos quejamos? ¿Nos estamos fijando de cómo la iglesia sostiene a su obrero fiel? ¿Cuánto debe ser limpiado nuestro corazón? ¿Cuánto debemos examinar nuestro corazón de estas actitudes? ¿Queremos que se le quite la porción a los obreros que son dignos de su salario? Uno de los conceptos de apreciar, porque una de las traducciones dice que deben ser apreciados doblemente. Uno de los conceptos de apreciar es mirar con buenos ojos. ¿Estamos mirando con buenos ojos o queremos que se le ponga un bozal al buey? ¿Cómo miramos nosotros? El obrero es digno de su salario, y la Biblia dice que el anciano que gobierna bien es digno de doble salario, de doble consideración. ¿Nos unimos nosotros a lo que la palabra de Dios dice, o qué clase de pensamientos rondan por nuestra cabeza y en nuestro corazón? Los ancianos que gobiernan bien son dignos de respeto y son dignos de salario. Y en tercer lugar, la iglesia también debe cuidar el corazón de ellos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente:
obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Dice, para que lo hagan con alegría y no con dolor. El pueblo de Israel no acostumbraba a cuidar ni del corazón ni de nada de sus líderes. Hechos capítulo 7, versículo 51, dice esto mismo. Ahí es donde Esteban denuncia esto, dice Hechos capítulo 7, versículo 50 en adelante. 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban denunció la historia de ellos que perseguían a sus profetas, que les causaban dolor. Samuel mismo expresa esto, que él se dolía por la actitud de su pueblo hacia Dios, hacia el menosprecio de los jueces. Allí no querían que Dios los gobernase. También en la vida de Moisés vemos que dirigía y seguía adelante con dolor en su corazón hasta pecar al final por cansancio, donde el Señor le dijo que solamente le hablara a la roca y él la golpea diciéndole al pueblo que es rebelde, porque era un pueblo que constantemente causaba disturbios, problemas, que constantemente estaban en descontento y en rebeldía. Y la Biblia dice, esos pasajes que hemos leído en otras traducciones, no causando problemas, no causando constantemente problemas, para que ellos puedan hacerlo con alegría y no con queja en sus corazones. Cuidamos el corazón, la vida de nuestros líderes. Cuidamos, nos sujetamos, trabajamos en conjunto con ellos, obedecemos para que todo sea provechoso. ¿O cómo es nuestra actitud? Estamos interesados en cuidar también sus vidas, sus corazones. Que en esta mañana nosotros podamos reflexionar sobre todo esto y que le permitamos al Señor poder obrar en nuestras vidas, que nuestras miradas hacia nuestros líderes puedan ser purificadas, puedan ser cambiadas, podamos seguir el consejo de la palabra de Dios que dice que deben ser apreciados, respetados, dignos de su salario. Y nosotros debemos sujetarnos y trabajar en conjunto con ellos. Que nuestras miradas, que nuestros ojos sean buenos, que cambien nuestras miradas hacia nuestro liderazgo, porque debemos ser agradecidos al Señor por ello. Esta reflexión es la que quería compartir con ustedes. Si hay alguien que quiere seguir escuchando las enseñanzas del Señor, de la palabra de Dios, puede hacerlo a través de los medios de YouTube o del Facebook de la iglesia. También si quieres contactarte, también puedes hacerlo. Allí hay un número de la iglesia para que puedas contactarte. Espero que
esta reflexión haya sido de bendición para tu vida, para sus vidas, y que el Señor pueda obrar en nosotros con respecto a este tema. Que el Señor les bendiga en esta mañana muy ricamente. Será hasta pronto.